Vamos a entrar ya en el primer tipo de grupo funcional que vamos a estudiar en formulación orgánica, que son los denominados hidrocarburos. Los hidrocarburos, como su propio nombre indica, están formados exclusivamente por carbono e hidrógeno. Y vamos a poderlos tener de tres tipos: los denominados alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Cuál es la diferencia? Es bastante sencilla. Los alcanos son aquellos donde todos los enlaces que va a haber entre un carbono y otro van a ser enlaces simples. Vamos a tener siempre enlaces simples. ¿Qué es un alqueno? Un alqueno es aquel hidrocarburo en el que al menos existe un enlace doble carbono-carbono. Veremos que pueden haber más de uno, ¿vale? Pero al menos tenemos que tener un enlace doble. Y un alquino es aquel hidrocarburo que tiene al menos un enlace triple carbono-carbono. Es decir, nos vamos a encontrar esto. ¿De acuerdo? Vale. Otra cosa que tenemos que saber en estas primeras bases de formulación orgánica es que el nombre del compuesto orgánico va a venir predeterminado por el número de carbonos que haya en lo que vamos a llamar cadena principal del compuesto. ¿Por qué le vamos a llamar cadena? ¿Por qué se le llama cadena principal? Bueno, pues porque también veremos más adelante que la cadena principal puede tener ramificaciones, es decir, no solo puede haber una línea de carbonos, sino que los carbonos pueden crecer unidos a otros átomos de carbono hacia varias partes en el espacio. Pero, de momento, lo que vamos a hacer es utilizar únicamente cadenas de carbonos sin ramificar en estas primeras lecciones. El ejemplo más sencillo que conocemos, pues el ejemplo más sencillo que conocemos es la cadena de carbono, que no se le puede llamar ni siquiera cadena porque tiene un único átomo de carbono. Cuando nosotros tenemos un átomo de carbono con sus 4 enlaces unidos a átomos de hidrógeno, lo que tenemos es algo que ya conocemos de la nomenclatura inorgánica, que es el CH4, que es el metano. A partir de aquí, lo que podemos es ir desarrollando las cadenas en función de ir añadiendo átomos de carbono. Si en lugar de 1 tenemos 2 átomos de carbono, a este átomo de carbono, para llegar al octeto, le hacen falta sus 3 enlaces con átomos de hidrógeno, y a este otro exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Esto en estructura semidesarrollada vendría a ser así. ¿De acuerdo? Y en estructura condensada, que ya hemos dicho que no la vamos a utilizar, pero ahora que estamos en la parte sencilla, vamos a ver cómo se haría. Sería así. Las 3 corresponden a un mismo compuesto, que es el etano. ¿De acuerdo? Ya simplemente con estos dos nombres, etano y metano, podemos ver cómo todos los compuestos alcanos van a tener siempre una raíz que me va a indicar met, et, ahora las explicaremos, el número de carbonos que tiene el compuesto, y por otro lado un sufijo ano, que es propio de los alcanos. ¿De acuerdo? Con esta estructura podríamos hacer todos los alcanos independientemente del número de carbonos que tengan. Es decir, si nosotros cogemos ahora el de 3 carbonos, este carbono tendrá 3 hidrógenos, este tendrá solo 2 porque ya tiene ocupados 2 de sus brazos, 2 de sus enlaces cogiéndose a la cadena de carbonos,
y este tendrá 3. ¿De acuerdo? La estructura totalmente desarrollada quedaría en semidesarrollada así. Vemos que esto va a ser algo que se repita mucho. Los carbonos de un hidrocarburo que estén en las esquinas van a ser siempre grupos CH3, mientras que los de el medio de la cadena van a ser grupos CH2, todos los hidrocarburos alcanos. A partir de aquí lo único que hay que hacer es ir sumando átomos de carbono y evidentemente sabernos las raíces para los nombres, que esto no lo sabemos todavía. A este se le llama propano. Nos sonará evidentemente pues por el gas combustible. Etano, propano, butano son gases combustibles que se utilizan en el día a día. Vale. ¿De dónde salen estas raíces? Pues bueno, evidentemente estas raíces nos las tenemos que saber. Es algo que hay que aprenderse de memoria, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son las raíces? Son met para cuando hay un carbono, et para cuando hay 2 carbonos, pro para cuando hay 3 carbonos y but para cuando hay 4 carbonos. A partir de aquí se utiliza una nomenclatura poligonal normal: penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, ¿de acuerdo? Independientemente de cuántos queramos poner, un deca, dodeca, ¿vale? Para 11, para 12, podemos ver una tablita más desarrollada en cualquier libro. Podríamos ya saber nombrar cualquier hidrocarburo alcano. Por ejemplo, estos dos ejemplos que tenemos aquí, que son diferentes. Uno está en estructura semidesarrollada y el otro en estructura plana. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Contar el número de carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. La raíz para 5 carbonos sería pent. Como estamos en un alcano, solo hay enlaces simples, sería un pentano. Para una estructura en línea, lo que tenemos que hacer es contar tanto los extremos como cada una de las esquinas para ver cuántos carbonos tenemos en la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De manera que la raíz de 8 es oct, estaríamos hablando del octano. Si hacemos el ejercicio a la inversa, es decir, que nos den el nombre y nosotros tengamos que poner la fórmula en línea, pues es muy fácil. Imaginemos que nos dicen el hexano. Acordémonos que ya la primera esquina cuenta como un carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el hexano. Y si nos pidieran, por ejemplo, el mismo compuesto, pero en estructura semidesarrollada, en la esquina tendríamos un CH3, todos los del medio serían CH2, 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 1, 2, 3, 4, y la siguiente esquina. Tendríamos la fórmula semidesarrollada del hexano. Un buen ejercicio que podríamos hacer cualquiera es coger desde el metano un carbono, a lo mejor hasta el dodecano, 12 carbonos, y realizar todas las estructuras semidesarrolladas y todas las estructuras en línea. Por último, explicar que en la estructura semidesarrollada, para no tener que estar contando o escribiendo tanto CH2, 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 a veces se utiliza una estructura simplificada. Por ejemplo, en el mismo hexano que hemos visto ahora, en lugar de escribir los 4 grupos CH2, lo que se hace es escribir las esquinas
CH3, poner un paréntesis y decir que hay 4 grupos CH2 en medio y cerrar con el último carbono de la serie.